Muy buenos días, señor Marcelo Longobardi. Buen día, Jorge. Pues es que escuchaba atentamente tu comentario y hay algo que me queda de esta visita de Scott Bessent, a la que le voy a dedicar mi columna de hoy luego cuando terminemos el pase, que es, Nietzsche decía aquello de que el ser humano soporta cualquier cosa menos que no haya una explicación, hay que encontrar una explicación. Y vos dijiste, un gobierno económicamente tan disparatado como el gobierno de Trump, no sé por qué festejamos la llegada de su ministro de Economía cuando casualmente la economía norteamericana parece estar conducida por un desquiciado y por lo menos un ministro de Economía lo debe acompañar en algún sentido. Es decir, si un desquiciado te abraza, no sé si finalmente no es el famoso abrazo del oso. No, pero me quedé con eso. Si finalmente el oxímoron, que es, no se entiende para nada, yo voy a tratar de especular distintas alternativas de su viaje, pero una de ellas simplemente que sea un elemento más del caos que significa el gobierno norteamericano en materia económica. Y haya venido para nada. Vos fíjate que además, a ver, a mí se me ocurrió, ¿no? Esto es una conjetura personal, producto de la observación, no de ningún dato en particular. Para mí me sonó mucho a lobby, ¿no? A lobby de negocios, ¿no? Considerando que vino con gente del lobby de la política de Trump y vino con un jefe, con el dueño de un fondo de inversión que se llama Citron, de apellido, o Citrone, no sé cómo se pronuncia, que es dueño de un fondo de inversión gigantesco, que al mismo tiempo es dueño de muchas compañías, o de pequeños porcentajes de muchas compañías, entre ellas el Banco Morgan, ¿no? Creo que tiene 5% del Morgan, si no me equivoco. Y tiene acciones en montaña de compañías, entre ellas YPF y el grupo financiero Galicia, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Eso no tiene ninguna objeción, naturalmente, ¿no? Pero da la impresión de que Bessent trajo a este tipo a la Argentina, ¿no? Y lo respaldó, ¿no? Me sonó, nada, un aspecto más para mirar con atención. Claro, pero vos ¿no? fíjate lo ridículo. Sí. Primero, Argentina es insignificante desde el punto de vista. Imagínate la cantidad de países en las que Bessent podría tener intereses de generar negocios. Argentina es 80 veces más chica que los Estados Unidos. De hecho, la semana anterior estuvo acá Debbie Martínez, sí, claro, que es el principal inversor extranjero en la Argentina, que es mexicano norteamericano, quiero decir, no hay, cuando uno hace el análisis de las razones lógicas de la segunda persona de importancia de los Estados Unidos viniendo aquí a la Argentina, tiene que llegar a la idea de que el gobierno de Trump en materia económica es un caos. Entonces a lo mejor puede terminar siendo que el amigo del secretario del Tesoro le pidió viajar, pero no tiene más significado hasta ahora que el propio caos que tiene, que avanza y retrocede. Vos fíjate, por ejemplo, cuando Bessent dice Argentina debe pagarle al Fondo Monetario, debe pagarle al swap, a China, con su saldo comercial de exportaciones. Si hiciera eso, estaría incumpliendo lo que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que casualmente lo que le pide sí, es claro, o sea, es todo un delirio. Cuando vos lo mirás, decís, es parte de esa misma lógica de Trump, la ilógica de Trump. Claro. Hay otro dato interesante que te aporto, que es que, en principio, si el gobierno de Trump es económicamente un delirio total, el de Milei no lo es. O sea, claramente no es un delirio total, ¿no? Tendrá aspectos para discutir lo que vos quieras, pero la economía, según Milei, es algo bastante más ordenado que la economía según Trump. Y no solamente eso, sino que además ambos presentan perspectivas económicas completamente contradictorias, ¿no? Trump, ponele, ¿no? Milei se parece mucho más económicamente a Felipe González que a Donald Trump, ¿no es cierto? Entonces, si no los conecta la economía, ¿no? Donde tienen ambos posturas, no solamente uno es un caótico y el otro no, y uno es un proteccionista del siglo XVII y el otro no, entonces si no los conecta eso, ¿qué demonio es lo que los conecta, ¿no es cierto? Porque la economía no es, naturalmente, la visión de Milei sobre la economía no tiene nada que ver con la de Trump, que es una visión mercantilista, anacrónica, y además en lo
enloquecida, mucho más parecida a la de Guillermo Moreno. Vos fíjate el comentario de Trump de ayer, cuando decía cómo puede ser que los alemanes no nos compren Chevrolet, ¿no es cierto? Y solo le compramos Mercedes-Benz. Es un comentario de un tarado, ¿no es cierto? De alguien que no ve más allá de sus negocios, que son los casinos, las canchas de golf y los hoteles, ¿no es cierto? Y los bienes raíces, ¿no? Vos imaginate si el mundo debe reunirse para discutir una balanza comercial auto por auto, ¿no? Es una cosa. Pero permíteme, Marcelo, es cierto... Otra que Kicillof, ¿no es cierto? Es cierto que en el tema de aranceles y apertura económica son contrapuestos, pero permíteme disentir en que yo creo que ellos tienen muchos puntos en común en materia económica. Ese punto que vos marcás es el que realmente es contrastante. Trump es proteccionista, claro. y Milei es universalista. Pero déjame ponerte los puntos que me parece que coinciden los dos. Los dos esencialmente dicen que la falta de crecimiento obedece a que el Estado gasta mucho y cobra muchos impuestos. O sea, la esencia del modelo económico de los dos es el mismo. Hay que achicar el Estado y bajar los impuestos. Esa es la esencia del Partido Republicano. Es decir, la diferencia entre los republicanos y los demócratas es que los demócratas subían los impuestos y subían el gasto público, y los republicanos bajaban el gasto público y bajaban los impuestos. Entonces, en la cuestión esencial, que tiene que ver en realidad con una manera de percibir el crecimiento económico, que es incentivar a las ganancias de las empresas para que reinviertan, los dos piensan exactamente iguales. Alguien podría decir que un país extremadamente abierto como Estados Unidos, Trump dice hay que cerrarlo un poco, y al revés, un país como la Argentina extremadamente cerrado, Milei dice hay que abrirlo cerrado, un poco, y entonces no son contradictorios. Probablemente sean que si vos tenés un médico que se encuentra con un paciente de fiebre alta, hay que bajársela, y con otro de fiebre baja hay que subírsela, y el médico es el mismo, nada más que el paciente es distinto. Pero la esencia de los dos es bajar impuestos y bajar gasto público. Y allí es donde, además de las cuestiones estéticas y de comunicacionales y los Steve Bannon, ¿no? Pero creo que en economía el punto en común que tienen es el núcleo de lo que fue la historia del conservadurismo de Estados Unidos, que menos impuesto, menos Estado. Pero yo te tenía la sorpresa de al hombre que vos hiciste famoso en Latinoamérica. Sí. Vos lo hiciste famoso en Latinoamérica. Quiero decirte que fuera de cámara. Sí, porque bueno, en Europa lo había sido por algunos diarios, un diario francés y un diario español, pero en la Argentina lo hiciste vos y se dio por toda América Latina. Quiero decirte que este hombre, cuando yo lo entrevisté, más allá del momento de la grabación del reportaje, se manifestó muy agradecido por la visibilización que se hizo a partir de tu comentario aquí en la Argentina de su tema. Te digo, me pareció descollante, así te digo, me impresionó por momentos como una especie de nuevo CISEC, Déjame compartir con la audiencia, que a lo mejor no vio, dos pedacitos chiquititos que hablan de nosotros y del tema. Dale, Hipnocracia inaugura un nuevo modo filosófico, escuchémoslo. Inaugura este experimento una nueva forma de hacer filosofía de la mano de la tecnología. No sé si la inaugura, pero estoy seguro de que habrá cada vez más. Hay una cuestión fundamental. Yo no le pedí a la inteligencia artificial que escriba este libro por mí. Escribí este libro usando la inteligencia artificial de manera contrastiva para demostrarme que estaba equivocado, para desafiarme, para romper mis conceptos, para romper mis ideas sobre el mundo. Es decir, para asegurarme de que mis teorías fueran puestas a prueba. Lo importante para mí no era crear una relación con la inteligencia artificial como mi reemplazo, sino como instrumento a través del cual yo pudiera desarrollar un supersujeto,
un sujeto más allá. Es decir, una tercera entidad que no soy yo, que ni siquiera es la inteligencia artificial, sino que es lo que surge de una relación consciente y crítica con la inteligencia artificial. Porque hoy en día, el enorme riesgo es que la mayoría de la gente utiliza la inteligencia artificial de la forma más estúpida posible, que es la forma básica y clara, y que es el uso oracular, que es pedir respuestas. Sobre una base estadística probabilística, lo que ocurre es simplemente la satisfacción de nuestras preguntas y, por tanto, la confirmación de nuestros prejuicios. Y, en consecuencia, nunca se nos desafía. No se produce pensamiento filosófico, sino una homogeneización de pensamientos. El gran reto actual para el pensamiento filosófico en general, para la construcción de conceptos, es utilizar la inteligencia artificial en clave crítica. Aprender a utilizar estas herramientas que pronto serán la estructura de nuestra existencia de una manera nueva. Porque de lo contrario, nos encontraremos delegando completamente el ejercicio del pensamiento. Marcelo, él utilizó dos inteligencias artificiales, que yo lo tengo acá. Tengo el Cloud, que es de Anthropic, y el ChatGPT. Y él lo hizo el año pasado combinando estas dos fuentes. Yo me agregué el DeepSeek de los chinos, y es muy interesante hacer dialogar a las tres juntas. Lo importante, más allá de la inteligencia artificial, es lo que él explica como fenómeno de esta época. Él decía que la palabra fascismo estaba vieja y que le molestaba cada vez que se utilizaba fascismo para describir lo que estaba pasando hoy con la nueva derecha en el mundo, que era una palabra adecuada para el siglo XX y que quería encontrar la palabra adecuada para el siglo XXI, una palabra que resumiera y que explicase lo que la palabra fascismo como significante significa, ¿no? Y evidentemente hipnocracia no lo fabrica como concepto de la inteligencia artificial, sino el filósofo. Es él el que encuentra una síntesis que lo coloca en lo que él llama el ending algorítmico. Y son 1 minuto y medio más que quiero compartir con vos y con la audiencia, si me permitís. Dale. Pongámoslo. Hipnocrático es la condición en la que todos nos encontramos. La hipnosis en esencia es un estado de hipnosis masiva. Nos encontramos perpetuamente hipnotizados y nos encontramos en lo que yo llamo en el libro el edging algorítmico, que es una especie de satisfacción siempre prometida pero nunca alcanzada. Y Elon Musk trabaja exactamente de esta manera, es decir, te dice que vamos a llegar a Marte, vamos a poner chips en tu cerebro, los coches serán de autoconducción. No es importante que estas cosas sucedan realmente. Lo que está en juego es el hecho de que siempre vivimos dentro de promesas, como la inteligencia artificial general. Llegará. Y vivimos constantemente dentro de este sistema hipnocrático que nos hipnotiza mediante la producción constante de estados no ordinarios de conciencia. ¿Qué significa esto? Intentemos verlo mejor. Por estado no ordinario de conciencia entiendo lo que en el libro llamo transalgorítmico o metatrans. La metatrans ha che fare con Metatrans tiene que ver con la no suspensión de la incredulidad. Cuando vemos una película, practicamos la suspensión de la incredulidad. Decimos, me creo esta historia, estoy viendo una película y no me paro a pensar que hay un actor, que detrás hay cámaras filmándolo, que hay luces, que hay alguien que la editó. Aquí no pienso en eso. Tengo la suspensión de la incredulidad. Pero en la metatrans estamos simultáneamente en la escena y fuera de la escena. Somos constantemente conscientes de la ficción y, sin embargo, no podemos evitar creerla. Y esta situación es psicológicamente devastadora. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos con el ChatGPT y sabemos que no hay conciencia detrás. Pero hay una certeza. Imaginamos que tiene emociones. Le hablamos como si tuviera la capacidad de poder sentir algo humano. Sabemos que no es así. Y sin embargo, no podemos evitarlo. La infraestructura tecnológica de nuestro tiempo tiene el gran mérito de ponernos en contacto unos con otros. Pero el gran demérito de no responder nunca a la pregunta de por qué debemos ponernos en contacto. O sea, viene el ministro de Economía de Estados Unidos, y es parte de esta hipnosis. ¿A qué vino?
¿qué hizo? ¿Por qué? ¿Por qué festejan? ¿Por qué se abrazan? Llega un momento en que esa especie de hiperrealidad nos coloca en un estado de ensoñación en el que terminamos aceptando acríticamente una información tras otra, llena de informaciones que finalmente, él dice en una parte de que es acultural, o sea que tanta información en general lo que hace es embrutecerte. Pero bueno, agradecerte a vos que nos identificaste este personaje para traerlo a la Argentina. Gracias. Déjame contrastar esto finalmente con la figura tan universal y tan genial de Mario Vargas Llosa, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ayer estuve repasando muchas cosas de él y estuve releyendo cosas y estuve viendo algunos videos, etcétera. Y encontré hay un artículo muy bueno que lo comenté hoy. El de Infobae que mencionabas. De una periodista, sí, muy bueno, que trata de explicar que Vargas Llosa era un personaje inclasificable, ¿no es cierto? En una época donde obviamente estamos todos eventualmente hipnotizados de modo masivo, Vargas Llosa era efectivamente un tipo inclasificable, ¿no? Y en un momento de ayer encontré un short en YouTube de alguien que le preguntó, no recuerdo quién era, dígame Mario, ¿qué demonio es la literatura? ¿No es cierto? Y él dice, bueno, finalmente la literatura es una manera de alimentar el pensamiento crítico, ¿no? Y de tener la cabeza abierta. Entonces se me ocurre como una suerte de contraste monumental entre lo que este hombre describe, estos sesgos que él dice. Vos fíjate, en un momento él dice que la inteligencia artificial tiene sesgos, ¿no? También, ¿no? Que nos encierran a todos en una suerte de hipnosis colectiva, ¿no? Lo contrario de eso era justamente quien murió este fin de semana, este personaje tan genial y tan universal llamado Mario Vargas Llosa, ¿no? Que era uno de los pensadores críticos más extraordinarios que yo he conocido, ¿no? Al punto tal que no había forma de clasificarlo, ¿no? Y estamos en una etapa del mundo en donde todo debe ser clasificado, ¿no? Todo debe estar en un stock, ¿no? Vos sos del stock de los ultraderechistas o sos del stock de los comunistas, y estás en el medio, te debe vomitar Dios, ¿no es cierto? O si no, sos clasificable de acuerdo a los parámetros de esta suerte de hipnosis universal, ¿no? Así que bueno, nada. No, eso mismo, perdón, Marcelo, eso mismo decía Colamadici. Él decía que el arte era lo que nos salvaba casualmente de la hipnocracia. Mirá, dijo textualmente eso, y planteaba aquella frase de que la verdadera inteligencia es aquella que puede tener juntas elementos que parecen contradictorios, de alguna manera replicando, o sea, inclasificable, de alguna manera replicando aquella idea de Albert Nozick de que riqueza es diversidad en armonía. Cuanto más diversidad de una manera armónica se encuentra en algo, una persona, como sería en este caso de Mario Vargas Llosa, más riqueza en el sentido no material, sino inmaterial hay en la persona. Y sin ninguna duda Mario Vargas Llosa estaba en ese nivel de que no se lo podía clasificar, y me parece bueno tu ejemplo de que vivimos en una época, en realidad lo que se quiere, binaria, es encasillar en uno de los dos lugares, y todo aquello que se resista a ser clasificado en uno de esos dos lugares termina siendo subversivo. O sea, la subversión hoy es la no clasificación. Yo también. Querido Marcelo, muchísimas gracias.